adopción de menores. Mediante la adopción de una persona, generalmente es un menor, se crea una relación entre el adoptante, que acepta a esa persona como si fuera un hijo, y el adoptado, que pasa a considerarse como hijo del adoptante. Hay diversos grados de adopción: la plena o simple, que es el vínculo que se genera con la filiación. Tradicionalmente la adopción se contempló como un medio para satisfacer el deseo de ser padre o madre, con el principio favor fili. La adopción como un medio de resolver los problemas de la niñez desatendida. No es lo mismo satisfacer exclusivamente el problema de quien desea un hijo que no ver el problema del menor olvidado. La problemática del menor abandonado se complica en países como México por la falta de albergues y políticas adecuadas para protegerlo. El incremento de las adopciones proviene de países económicamente más desarrollados, donde la natalidad se ha reducido, el aborto se ha permitido y la mujer está obligada a trabajar, etc. La adopción simple o semiplena es la más antigua y la adopción plena es la contemporánea. En la adopción simple o semiplena, el vínculo filial solo se establece entre adoptante y adoptado, por lo que no se extiende a la familia del primero. Las relaciones de adoptado con su familia de origen continúan, aunque de forma débil, y la relación entre adoptante y adoptado puede ser revocada. En cambio, la adopción plena es la relación filial establecida entre adoptante y adoptado, que se equipara al vínculo biológico, ya que el adoptado se incorpora a la familia de los adoptantes como si fuera hijo consanguíneo. Esto es, la relación filial biológica y la adoptiva en este punto igualan. Por razones de seguridad, se deja una información mínima que permita, en caso necesario, identificar dicha relación, para evitar el matrimonio entre hermanos o entre padres e hijos biológicos. Por ello, los países con un sistema de adopción plena deben conservar en sus registros este tipo de datos, que pueden ser requeridos por las autoridades judiciales. A la adopción plena también se le conoce como adopción privilegiada, arrogación de hijos, legitimación adoptiva o adopción legitimada. En el Código de 1928 se aceptó la adopción semiplena. En el mismo código, de acuerdo con una reforma posterior, en 1998, y por influencia de las convenciones internacionales suscritas por México, incorporó la adopción plena, y de ahí en adelante los demás códigos de las entidades federativas la han incluido en sus disposiciones. La calificación de la adopción. Según los autores Marcel Planiol, George Trippett y José Rand, la adopción es un contrato solemne sometido a la aprobación judicial que existe entre dos personas, relaciones análogas a las que resultan de la filiación legítima. Al adoptado no puede estimársele como sujeto parte de un contrato, ya que no pacta su sometimiento ni lo negocia. Tampoco es objeto del contrato, pues no es una cosa, sino un ser humano. Si en la calificación de la adopción se pone el énfasis en el interés del adoptante y además se le califica como un contrato, se corre el riesgo de quien decida adoptar pueda escoger el foro que más le convenga. Por tanto, el interés del menor queda relegado a un segundo plano, posición que hoy en día es inaplicable, ya que se estaría abriendo la posibilidad de que la conexión quede a la libre decisión de quien ha decidido adoptar y así manipular a los puntos de contacto en su propio beneficio.
Código Civil francés, mediante la adopción, se previó satisfacer la paternidad frustrada, de ahí que se estableciera que para poder adoptar se debía carecer de hijos. En aquellos casos en que una vez realizada la adopción, posteriormente nacían hijos biológicos, el adoptado solo podía heredar una fracción pequeña de los bienes del adoptante, pues de lo contrario dejaría desamparados a los legítimos. Se diferenciaba así a la familia biológica de la adoptiva, que se valoraba como una familia con menor categoría. Competencia para conocer y constituir la adopción. La legislación, por lo general, continúa prescribiendo que es juez competente el del domicilio del que promueve, que normalmente es el adoptante, y la balanza se inclina a favor de este, y no se abre la posibilidad de que el juez pueda hacer otro que quizás significará mayores ventajas para el menor, como sería el caso del juez de residencia de este. En la práctica, los adoptantes suelen ser extranjeros que vienen al país a adoptar a menores a través de jueces mexicanos, y según este criterio se les obliga a adquirir residencia en México, cosa que de hecho no sucede. En estas condiciones el extranjero podrá escoger la jurisdicción que más le conviene, que no necesariamente coincide con la del mejor interés del menor. Tal es el caso del artículo 156, fracción 8 del Código, según el cual es tribunal competente en los actos de jurisdicción voluntaria, el del domicilio del que él promueve. En un sistema moderno y especializado como el escrito por la Convención Interamericana sobre Conflictos de Leyes en materia de adopción de menores, de la que México es Estado parte, se adoptan reglas de competencia para diversos supuestos. Inciso A. Para el otorgamiento de la adopción, la autoridad competente es la del lugar de residencia habitual del adoptado. Para decidir sobre anulación o revocación de la adopción, son competentes los jueces del estado de la residencia habitual del adoptado en el momento del otorgamiento de la adopción. Inciso C. Para decidir sobre la conversión de la adopción simple en adopción plena o legítima adoptiva a figuras afines, cuando ello sea posible alternativamente, la elección del actor, son competentes las autoridades del estado de la residencia habitual del adoptado en el momento de la adopción, o las del estado donde tenga domicilio el adoptante o adoptantes. Inciso D. Para decidir las cuestiones relativas a las relaciones entre adoptado y adoptante y la familia de este o de estos, son competentes los jueces del estado domicilio del adoptante o adoptantes, mientras el adoptado no constituya un propio domicilio. A partir del momento en que el adoptado tenga domicilio propio, le compete a elección del actor el juez del domicilio del adoptado o del adoptante o adoptantes. Por su parte, la Convención de La Haya sobre protección de menores y cooperación en materia de adopción internacional, de la que México es Estado parte, otorga competencia para específicos casos de auxilio a las autoridades centrales del estado de origen y del receptor. Capacidad para constituir la adopción. Cada entidad federativa tiene sus reglas propias sobre derecho aplicable, las que sustentan en dos conexiones, la del domicilio o la del foro del juez. En lo general, la capacidad de las personas se vincula a la ley del domicilio o la ley del juez. Lex fori. Constitución de la adopción. Dependiendo del orden jurídico aplicable, la constitución de la adopción puede manifestar algunas modalidades. Inciso A. Los padres biológicos, en especial los que entregan al niño, eligen
a los padres adoptivos. La relación se da entre estas dos partes. Inciso B. El Estado es el que elige a los padres adoptivos. En este caso, los padres biológicos entregan el hijo al Estado, o este es el que los retira y luego el Estado se encarga de buscar a la persona que adoptará. El Estado es en este caso el que elige a la persona que adoptará al menor, independientemente de que sancione el acto. La adopción internacional se constituye en cada entidad federativa, pero en ella se requieren dos elementos acumulativos de conexión con el extranjero: la nacionalidad del adoptante, que debe ser extranjera, y la residencia de ese adoptante, que debe situarse en el extranjero. Esa adopción está condicionada a que el menor por adoptar no pueda encontrar una familia en su propio país de origen. El uso del lenguaje, como puede observarse, es ambiguo, ya que el futuro adoptante trata de encontrar a un menor a quien adoptar y no a una familia. Además de que, como adelante explicamos, la calificación de intencional ha sido distorsionada. Para los legisladores mexicanos, la adopción puede ser internacional o interna. Nuestros legisladores encuadraron lo que llamaron adopción internacional, mientras que en la interna dejaron lo que denominan adopción realizada por extranjeros. Para varios legisladores internos mexicanos de diversas entidades federativas, la adopción internacional deberá constituirse como plena cuando el niño se ha llevado al extranjero por parte de padres extranjeros, mientras que sea semiplena cuando los extranjeros adoptantes residan en México, en las entidades en que aún subsiste la semiplena. La preferencia de mexicanos sobre extranjeros que prescribe la ley internacional, diferente de la que establece la Convención de La Haya. En esta, la preferencia de adoptar se vincula al lugar donde reside el menor. Existen o existieron leyes sustantivas que, atendiendo a los votos religiosos del adoptante, como en el caso de los sacerdotes católicos, impedían adoptar en España, en Chile y Australia, circunstancia que no se prohíbe en México, y legislaciones permisivas como las escandinavas o la inglesa, que prohíben la adopción en parejas homosexuales, lo que jurídicamente no puede hacerse en México. Derecho convencional internacional. En el ámbito convencional internacional existen tres cuerpos normativos que fijan la ley aplicable. Son la Convención de las Naciones Unidas sobre los Derechos del Niño, la Convención Interamericana sobre Conflictos de Leyes en Materia de Adopción Internacional de Menores, la Convención de La Haya sobre Protección de Menores y la Cooperación en Materia de Adopción Internacional. En la primera, se establecen ciertas reglas uniformes referidas a la adopción. Entre ellas cabe destacar las condiciones exigidas para adoptar y las relaciones genéricas y específicas exigidas para la adopción internacional. Entre las reglas generales se encuentran las siguientes. El interés del menor: se establece el interés superior del niño como condición primordial. La adopción ajustada a derecho, esto es, tramitada ante autoridades competentes y con asesoramiento adecuado de los protagonistas. Cada estado debe velar la aplicación de las leyes sustantivas y procesales que existen. Además, se precisa adecuada información respecto al niño, los padres y demás personas, e incluso considerar en los casos procedentes los acontecimientos requeridos. La Convención Interamericana sobre Conflictos de Leyes en Materia de Adopción Internacional de Menores. Se prescriben las conexiones para elegir la ley aplicable. Así encontramos las siguientes. Inciso A. Para determinar la capacidad de ser adoptante se fija la ley de residencia del adoptante. Para el consentimiento del cónyuge
del adoptante, la conexión se establece con la ley de residencia del adoptante, inciso C. Para la anulación de la adopción se recurre a la ley del lugar de su otorgamiento, inciso D. Para los requisitos del estado civil de edad de adoptante se fija la ley de residencia del adoptante, e inciso E. Para la capacidad y consentimiento y demás requisitos para ser adoptado, la ley de residencia habitual del menor. La Convención de la Haya sobre la protección de menores y la cooperación en materia de adopción internacional. Esta convención tiene por objeto principal la regulación de las relaciones de cooperación para la constitución y el reconocimiento de la adopción. La convención se aplica en los casos de que un niño que tiene la residencia habitual en el estado ha sido, es o va a ser desplazado a otro estado. La convivencia supone que el niño ya fue adoptado en el estado de origen o que se desplazará a otro estado, el de recepción, donde se realizará la adopción. En este instrumento internacional se especifican algunas condiciones para constituir la adopción, entre las cuales se hallan las siguientes: que el niño es adoptable, que la adopción responda al interés superior del niño, que la persona o institución que consienta en la adopción ha sido asesorada y que su consentimiento se ha expresado libremente, no ha habido pago de por medio y que el consentimiento de la madre biológica fue posterior al nacimiento del niño y que en su caso el menor, dependiendo de su edad y madurez, fue asesorado e informado de las consecuencias que se han tomado en consideración de sus deseos y opiniones, que ha otorgado su consentimiento conforme a la ley y que no ha habido pago de por medio. Y esto sería todo por mi parte. Muchas gracias.